pacientes por ahí piensan que tienen que transportar la muestra resguardada del frío, eso está bien, pero muchos incluso te dicen que la ponen en el horno o en la heladera porque la quieren tener más fresquita y bueno, y eso altera totalmente los parámetros que vamos a necesitar evaluar. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? Vamos a evaluar, por un lado, el volumen del semen, por otro lado, el número total de espermatozoides. Ustedes me van a escuchar hablar a veces, bueno, a veces les voy a decir como número total de espermatozoides y otras veces les voy a hablar de población. La población es cuando hablamos del número total de espermatozoides en el eyaculado, que es distinto de la concentración. La concentración es el número de espermatozoides que yo voy a mirar por mililitro de muestra. Por otro lado, también vamos a hablar del total de movilidad, ¿sí? De esos espermatozoides. Vamos a ver que no todos son móviles, no todos son móviles traslativos, es decir, quizás haya algunos espermatozoides que sí tienen un movimiento in situ, ¿sí? Pero que esos espermatozoides no sirven en función de si uno lo que querría hacer con ese paciente es, por ejemplo, planificar una inseminación con su pareja, ¿sí? O si ya directamente estamos hablando de una técnica de alta complejidad, si estamos hablando quizás de una inseminación, pero in vitro, ¿sí? También vamos a evaluar la vitalidad de los espermatozoides para poder diferenciar en este punto espermatozoides inmóviles vivos de los que están muertos, ¿sí? Ya que puede ser que uno se encuentre con un paciente que tenga una gran cantidad, ¿sí? Mucho más allá, sería patológico, ¿sí? Si encontramos más del 60% de espermatozoides inmóviles, que esos espermatozoides sean inmóviles no me dice directamente que estén muertos, ya que puede ser que tengan alguna alteración en ya sea la región media, la pieza intermedia, o bien en los microtúbulos que forman parte de la cola, ¿sí? Del flagelo. Entonces es muy importante poder diferenciar si esos espermatozoides que son inmóviles están vivos o están muertos. Y ahí ahora vamos a ver de qué manera hacemos esa diferenciación. También vamos a hablar, vamos a evaluar, este es un parámetro muy importante, de la morfología espermática. ¿Sí? La morfología espermática se evalúa por el test de Kruger, ¿sí? Y si ustedes miran ahí, el valor de referencia es solamente 4% es la concentración, perdón, el porcentaje de espermatozoides que usualmente podemos ya encontrar móviles en el eyaculado. Obviamente puede haber más, pero digo, fíjense que la cantidad de espermatozoides móviles es realmente muy bajita. Otras consideraciones que se tienen en cuenta es el pH, ¿sí? Y también la presencia de células redondas, ¿sí? En el eyaculado. Las células redondas pueden tener dos orígenes. Por un lado, ser leucocitos, ¿sí? Y por otro lado, ser células de la línea espermática, ¿sí? Espermatogones. Entonces, es importante poder hacer esa diferenciación para poder inferir si este paciente puede estar cursando quizás algún proceso infeccioso y poder hacer un tratamiento más adecuado o indicarle directamente, por ejemplo, en el caso de que vos decís, bueno, este paciente tiene muchos espermatozoides, muchas células redondas y la mayoría de ellas son leucocitos, entonces uno por ahí lo que quizás le pueda llegar a indicar también, además de antibióticos, sería un cultivo de semen. Bien. Así que agarré y dije, bueno, ya está, lo dejo adentro. Ahora, lo que decíamos, ¿qué indicaciones tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a hablar de un espermograma? ¿Qué le tenemos que decir? ¿Qué indicaciones hay que darle al paciente antes de obtener la muestra? La muestra tiene que ser obtenida únicamente, les diría, idealmente les diría por masturbación, ¿sí? Puede haber otros métodos, electroestimulación, pero estamos hablando de en casos en que realmente no haya posibilidad, no esté la posibilidad de que el paciente pueda por masturbación obtener la muestra. Idealmente se hablan de 2 a 7 días de abstinencia, aunque esto también está cada vez un poco más como bajo evaluación, ya que muchas veces se habla que periodos de abstinencia menores, llegados, o sea, relacionados a 3 días, por ejemplo, 3 a 5, yo les diría, especialmente si yo le indicaría a un paciente, le diría 3 días de abstinencia, con eso ya se sabe que tenés una buena concentración y una buena calidad de la muestra. ¿Por qué? Porque si quizás tiene uno periodos de abstinencia muy largos, en realidad lo único que uno está aumentando en esa muestra es la concentración, es la cantidad de espermatozoides, pero la calidad de esos espermatozoides baja, ¿sí? Uno empieza a tener una mayor concentración de espermatozoides inmóviles, ¿sí? Que tienen su ADN dañado. Entonces, lo que se ha visto es que con un menor periodo de abstinencia es mejor.
De todos modos, y en generales, uno puede decir de 2 a 7 días de abstinencia, es lo que está recomendado por el manual. Por otro lado, es muy importante que se tome la muestra en un envase estéril, plástico y rotulado, bien rotulado, ¿sí? Con los datos personales de ese paciente. Sí, Profe, perdón, hay unos compañeros que están esperando para que los acepten ay, para a la ver, clase. lo tengo que aceptar yo. Pensé que había alguien que estaba, ya te digo. Dame un minutito. Dale. Sí. Ve que ¿Cómo uno venimos hasta hace acá? esa prueba, ve que otro lo está haciendo y dice, ah, Pucha, bueno, no puedo capaz salir. todos lo tienen igual. Bien, profe. Bien, bien. Ok. Bueno, a ver, un segundito que ya veo a ver dónde estamos. Me avisa, a ver. Ahora va. Qué raro que no, porque me parece que usualmente, viste que yo no abrí la clase, perdón, yo no abrí el. Tiene que haber alguno, ¿no hay un administrador? Está la sala acá. Claro, es que, a ver, vamos a escribirle a la sala. Vamos a escribirle a la sala. Y se rasca la verga, boludo. Debe A contestar, ver si ¿verdad? podemos de alguna manera, porque ellos son los que han abierto la. ¿Y quién? Ah, ellos iniciaron la reunión, digamos. Yo no la inicié, por eso yo no tengo la posibilidad de. A ver, espérame que a ver si encontramos. Sala, acá estamos. Organizador. A ver. Solicitar. A ver. Están todos admitidos. Ah, muchas gracias. Gracias por avisar. Perfecto. Bueno, listo. Entonces continuamos, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta ahora o algún comentario? Después, si no, De los mulos. quieren ahora y si no, luego Y continuamos. Franco o alguno más que tiene ahí, conectate y... Por ahora todo bien. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno, entonces hablábamos de la importancia, sí, de proteger las muestras de temperaturas extremas, ya que primordialmente la movilidad es aquello que primero se ve alterado, ¿sí? Entonces, en ese punto también es muy importante tener en cuenta que no tendría que pasar más de una hora entre que el paciente obtiene la muestra y esa muestra es analizada, ya que si pasa más de ese tiempo, uno podría llegar a estar dando una valoración negativa de una muestra que quizás no es tan mala como uno lo ve. O sea, si pasa mucho tiempo y quizás la movilidad de esos espermatozoides decae mucho, uno puede pensar que ese paciente tiene como una alteración, por ejemplo, en la movilidad, y no es así, sino que en realidad es un parámetro que decayó por el tiempo que transcurrió entre la obtención y el análisis. ¿Cuántas muestras uno tendría que evaluar? Idealmente uno tendría que evaluar 2 muestras de semen, ¿sí? Particularmente cuando el espermograma no resulta normal, ¿sí? Cuando uno ve parámetros muy alterados, uno ve, por ejemplo, ausencia de espermatozoides. Si bien es muy raro que vos de repente no veas espermatozoides y la muestra siguiente ve 100 millones de espermatozoides, pero sí podemos decir que en aquellas muestras que tienen una concentración muy bajita, uno tiene que pedir una segunda muestra y no ser tan tajante al momento de comunicar los resultados y al paciente, porque lo que decimos es solamente como una foto de ese momento. La realidad es que muchas veces sucede incluso que un paciente obtiene una muestra, es de mala calidad, y uno le dice, podés repetir la muestra, y a veces decís a la hora o a las 2 horas, y la realidad es que el resultado del espermograma cambia rotundamente, ¿sí? Entonces, entonces por esto decimos que es tan importante hacer mínimamente el análisis de 2 muestras de semen. Fíjense la variabilidad que hay entre los mismos individuos, ¿sí? Estas son todas muestras que se fueron tomando de un mismo paciente, ¿sí? Al cabo de 120 semanas. ¿Sí? Fíjense cómo cambiaba. La primera muestra tenía un poco más de 60 millones de espermatozoides, 60 millones por mililitro, esa es concentración. La segunda muestra tuvo casi, estamos hablando en 3 semanas, 4 semanas. La segunda muestra tuvo 180 millones, la otra muestra tuvo 40. Fíjense que tenemos de todas las muestras obtenidas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras que cayeron debajo de lo que sería el parámetro como de normalidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros hubiésemos
aleatoriamente haber pedido una muestra y justo nos daba esta, y vamos a decir que el paciente era, en tal caso, una oligospermia severa, ¿sí? Cuando en realidad estábamos hablando de que no era un buen momento del paciente. ¿Por qué puede deber? Bueno, factores de estrés influyen, los nervios, uno puede, muchas veces uno toma como en chiste y en gracia la situación, pero la realidad es que el hombre como que se pone como muy nervioso al momento de tener que decir, bueno, vas a tener que tener una muestra de semen para ser analizada, más si encima estamos en el contexto de búsqueda de embarazo, ¿sí? Generalmente, históricamente, socialmente, siempre al momento de no poder conseguir un embarazo era muy usual como que siempre se indicaba, ¿no es cierto?, como la causa femenina, ¿sí? Y el hombre y la virilidad y la masculinidad y todo es como que siempre se siente como muy afectado. Entonces este es un tema como muy sensible, por lo cual, bueno, también hay que evitar de hacer cualquier tipo de comentario poco feliz, ¿no es cierto?, respecto al tema. Y por eso tener en cuenta y aclararle que ante una mala muestra, una muestra que no tenga las condiciones que uno espera, aclararle que puede ser una cuestión de un momento y que tiene que repetirla. Lógico, como les decía, si es una muestra que uno tiene 1 millón de espermatozoides, y es muy raro realmente que puedas tener una muestra que tenga 50, ¿sí? Pero podemos pensar que puede mejorar. Bueno, ¿qué se estudia? Ya metiéndonos en el laboratorio, ¿qué estudiamos en el espermograma? Bueno, se hacen 2 tipos de valoraciones. Por un lado, tenemos la evaluación macroscópica de la muestra. La evaluación macroscópica de la muestra implica más que nada la evaluación sería la producción de las glándulas anexas, ¿sí? La secreción de las glándulas anexas, ¿sí? Y por otro lado tenemos la evaluación microscópica. En esa evaluación sí voy a evaluar directamente la espermatogénesis, ¿sí? La producción espermática de ese testículo. Entonces, en la evaluación macroscópica, ¿qué voy a ver? Vamos a evaluar características físicas. ¿Sí? Vamos a evaluar el volumen, el pH, el color, el aspecto, la licuefacción y la consistencia. En la evaluación microscópica, por el contrario, voy a mirar la concentración, o sea, el número de espermatozoides u otras células, la movilidad de esos espermatozoides, la forma, la morfología y lo que decíamos, la presencia de otras células. Es como que nene cierra cuando escucha algo y otra es que cierra cuando... Bien, ahora, ¿qué resultados podemos llegar a tener en líneas generales de un espermograma? Bueno, si estamos hablando que todos los parámetros analizados, todos los parámetros que habíamos descrito anteriormente en la tabla cuando hablábamos del manual de la Organización Mundial de la Salud, decimos si todos los parámetros analizados, la morfología, la concentración, la movilidad, puntualmente son esos 3 bien groseros, son normales, vamos a hablar de una muestra normospermica, ¿sí? Normospermica. Si vemos que tenemos una cantidad, una concentración de espermatozoides por debajo de 15 millones de espermatozoides, ahí vamos a estar hablando de una oligospermia. En cambio, si lo que tenemos disminuida es la movilidad espermática, estamos hablando de una astenospermia. Y ahí podemos ver si estamos hablando de una disminución de las formas normales totales, de las formas móviles totales, o si estamos hablando de espermatozoides móviles traslativos. Ahora, si lo que en realidad lo que estamos evaluando lo que estamos observando es una baja concentración de espermatozoides normales, vamos a hablar de una teratospermia, ¿sí? Ahora, si nosotros hay pacientes que tienen ausencia de eyaculado directamente, y entonces en ese caso vamos a hablar de una aspermia, ¿sí? En cambio, si uno tiene un volumen muy escaso, ¿sí?, de eyaculado, menos de 1 mililitro, 0,5 mililitros, estamos hablando de una hipospermia. Y en el caso de no hallar directamente espermatozoides en el eyaculado, ahí vamos a estar hablando de una azospermia. No, boludo, la come más, es peor todavía. Bien, entonces acá gráficamente, azospermia no tenemos espermatozoide, astenospermia, ahí estamos hablando de una mala movilidad, teratosospermia, están hablando como una alteración en la forma, fíjense que pueden ser que vos tengas espermatozoides con 2 colas, espermatozoides con 2 cabezas, colas enrolladas, macrocefálicos, microcefálicos,
¿sí? Acá está, ves un microcefálico, por ejemplo, estos espermatozoides acá, este y este serían espermatozoides que no tienen la presencia de acrosoma, ¿sí? Acuérdense que el acrosoma es fundamental porque en el acrosoma, que es la parte de adelante, digamos, de la cabeza, es donde están las vesículas que van a favorecer la ruptura, digamos, de lo que sería todo el cúmulo, la penetración en la zona pelúcida y finalmente poder lograr la fecundación. Entonces, cuando nos enfocamos en la alteración de la concentración, podemos decir, entonces decíamos que espermatozoide, una muestra que tiene más de 15 millones de espermatozoides, es considerada normal. Concentración, estamos hablando de número por mililitro. 15 millones de espermatozoides por mililitro. Oligospermia es cuando estamos hablando de una concentración más baja, entre 15 millones y 100.000 espermatozoides, ¿sí? Criptospermia, estamos hablando de muestras muy, muy, muy pobres, tenemos menos de 100.000 espermatozoides por eyaculado. Y asospermia realmente ahí no tenés ninguno. O sea, con esta muestra uno puede claramente sí lograr un embarazo de manera natural. Muestras oligospermicas también de 15 millones, 14, 10, o sea, no hay un número que yo me paro y digo, bueno, esta paciente no puede lograr el embarazo de manera natural. Ahora, con muestras que tienen 5 millones de espermatozoides o más bajos, y la realidad es que es muy difícil poder indicarle, por ejemplo, un tratamiento por inseminación, ¿sí? Uno, en el laboratorio, tenemos como límite poder tener mínimamente 5 millones de espermatozoides móviles traslativos para poder llegar a hacer una inseminación artificial, ¿sí? Por debajo de ese número, ya directamente está indicada una técnica de alta complejidad. Estamos hablando de 5 millones como límite generoso, ¿sí? Bien. Ahora, claro, ¿qué pasa? En el caso de que tengamos muestras, lo que en este caso estábamos hablando, en el caso de que nos encontremos con una muestra que sea azospérmica, ¿sí? O sea, que no tengamos espermatozoides, en este caso, uno, como les decía, no vamos a dar el diagnóstico de este paciente no tiene espermatozoides. En el laboratorio lo que se hace es, usualmente uno recibe la muestra de semen, ¿sí? Con un volumen total, supongamos, de 3 mililitros, de 4 mililitros, uno observa en la cámara de evaluación, que suele ser la cámara de Mackler, puede ser Neubauer también, y si uno no ve nada, lo que hace es centrifuga la muestra. ¿Para qué? Para poder descartar todo el sobrenadante. En el sobrenadante me queda todo lo que sería el líquido seminal y me queda con lo que se conocería como el botón o el pellet, que es donde voy a tener en un volumen muy bajito, lo dejo en 0,5 mililitros, por ejemplo, y de esa manera sería más fácil poder identificar la presencia de algún espermatozoide móvil. Entonces, en ese caso, pasaríamos de un diagnóstico inicial que parecería ser una azoospermia a finalmente poder decir, bueno, este paciente es criptozospérmico u oligozospérmico. Bien, ahora, cuando estamos hablando de la alteración, habíamos dicho de la movilidad, hablamos de astenosospermia. Y entonces, en este caso podemos encontrar distintos patrones, ¿sí? Decimos que sería normal poder encontrar en un eyaculado tener más de 40% de espermatozoides móviles totales, o sea, espermatozoides que se muevan, ¿sí? Traslativamente, o espermatozoides que se muevan in situ, ¿sí? Como que no avancen, ¿sí? Ahora, eso sería la cantidad que uno esperaría de espermatozoides móviles totales. Mayor a 40% consideraría que es normal. Y si evalúa la movilidad progresiva, esto debería ser un parámetro mayor al 32%, para ser considerada una muestra dentro de los parámetros de normalidad. Ahora bien, si hablamos entonces de espermatozoides que tienen la morfología alterada, hablamos entonces de mayor a 4% de espermatozoides normales, y si tengo menos de 4% de espermatozoides normales, hablo de una teratosospermia. Ahora, también puede ser que haya una combinación de estos parámetros, ¿sí? O sea, es decir, que tengamos una oligospermia, una muestra con baja concentración, con mala movilidad y con escasa concentración, ¿sí? O sea, poca concentración, baja movilidad y mala movilidad. Entonces, en este caso, voy a tener una oligoastenosospermia, ¿sí? Baja concentración y mala movilidad. Ahora, también puede ser que estén los tres parámetros alterados y entonces tengamos baja concentración, mala movilidad y mala morfología, y ahí voy a tener una teratosospermia. Bien.
Después de hablar un poquito así de todo lo que hemos hablado y tratar de evaluar un poco lo que decíamos, de qué manera tendrían que poder abordar ustedes, o sea, no es que sencillamente, o sea, esto vos decís, bueno, ¿y quién tiene que ver este paciente? Porque uno dice, ¿por qué lugar llega el médico? Y bueno, a veces los pacientes entran directamente por la ginecóloga, lo que decimos siempre es más frecuente quizás que la paciente, la mujer, sea en sus controles anuales, que suelen ser como más más cumplidas, más cumplidos que el hombre, vaya a la ginecóloga y le diga, bueno, estoy en busca de embarazo cesante, no consigo embarazo, y dice, bueno, a ver qué puedo hacer. Entonces le dice, bueno, quizás la ginecóloga le puede llegar a pedir un estudio al, al marido como para iniciar algo, puede ser el andrólogo, puede ser el médico clínico. Entonces, ustedes esto no es que solamente va a ser un urólogo o un andrólogo la persona que pueda llegar a tener la posibilidad de encontrarse con un paciente que quiere evaluar su fertilidad. Bueno, vamos a leer un poquito a ver el caso de este señor. Vamos a mirar, esta persona es Darío Martín, ¿sí? Tiene 46 años, este paciente tiene una empresa de control de plagas, tiene una hija de 20 años de su primer pareja y hace 2 años que está en búsqueda activa de embarazo con su segunda pareja de 34 años. Decimos que hace ya 2 años que están en búsqueda, entonces deciden, ya comenzaron los estudios, ¿sí? De lo que es el estudio de la pareja infértil, así se llama, y entonces a él le solicitan el espermograma. Entonces, una vez que le solicitan el espermograma, se encuentran con este resultado. Tenemos un volumen de 7 mililitros, tenemos una turbidez, dice, normal, una viscosidad aumentada de la muestra, un pH 8, el color es amarillento, la licuefacción es incompleta. Después, si miramos el examen microscópico, fíjense ustedes que hablan de, tiene una concentración de 75 millones. El total de espermatozoides o población, como les había dicho yo, es de 60 millones. La movilidad, si ustedes miden la movilidad total, ven que hace la diferenciación: movilidad total, movilidad progresiva y movilidad no progresiva. La movilidad total es de 45%, la movilidad progresiva es de un 25%, no progresivos es de 20%, y dice inmóviles serían 54 millones, casi, vamos a decir 55 millones 55%, perdón, de espermatozoides inmóviles. Se le hace el test de eosina, que eso lo vieron ustedes por ahí en la charla que habíamos dicho del espermograma. Acuérdense, el test de eosina es el método que tenemos para poder diferenciar entre los espermatozoides inmóviles cuáles están vivos de cuáles están muertos. El colorante eosina es un colorante vital, ¿sí? Que tiene la particularidad de poder ingresar a través de la membrana plasmática de aquellos espermatozoides que están muertos, ¿sí? Entonces, aquellos espermatozoides vivos se van a teñir se van a observar como transparentes, no teñidos. Y los espermatozoides muertos se van a observar como de color rosado o rojo. Entonces, en este caso, mediante el test de eosina se observó que del total de inmóviles, del 54% de inmóviles, había 35% vivos y 20% muertos. Y la cantidad de espermatozoides totales era de 58 a 91%. Después, mirando lo que es la morfología espermática, se usó la coloración de Giemsa y se observó que había un 4% de espermatozoides móviles, ¿sí? Y dice que las formas normales totales, vos decís, bueno, ok, el 4%, pero entonces ¿eso qué significa? ¿Cuántos espermatozoides del total del eyaculado son normales? Serían 2.400.000 de espermatozoides. Y después, cuando estaban mirando las células llamadas células redondas, teníamos, por un lado, 3 millones de espermatozoides de células redondas, de las cuales decía que había 65% peroxidasa positivo. ¿Sí? La peroxidasa era la técnica que usábamos para poder diferenciar entre las células redondas, aquellas que correspondían a, por ejemplo, leucocitos y podían indicar una infección, de aquellas que pueden ser de la línea espermatogénica. Y por otro lado dice que hay agrupación no hay, pero aglutinación sí. Mirando ustedes este espermograma, ¿qué parámetros les resultan como extraños y a qué se los podríamos llegar a atribuir? La clase de Ajoco, boludo, a las 9. A ver. Qué pelotudeo, boludo, realmente. Es que se no conocemos. Por ahí lo que está alterado es la movilidad progresiva. Ese sí está por debajo del valor. Pero la concentración de espermatozoides estaba bien. Y
Y bueno, y lo de las células redondas, la peroxidasa positiva, estaría indicando que no son, Yo tengo el audio grabado y una amiga le eh, sacó foto. o sea, que puede ser Estaba linfocitos, o sea, que cuando pueden lo vi, ser células Leucocitos, ajá. como leu- 10 minutos, ajá. entró Leucocitos, bien, sí, mira, acá, bien, ahí concuerdan bien, entonces acá entonces decimos que en principio la concentración, decíamos que la concentración estaba como bien, ¿sí? Eso habías dicho muy bien. Después habíamos hablado de la movilidad progresiva, ¿sí? La progresiva decía que teníamos solamente un 25% y sí, está debajo de lo que son los valores de referencia, ¿sí? Bien, esto también es un parámetro que vemos que está alterado. Ok. Después, en cuanto a la vitalidad, el test de vitalidad, este también, las formas vitales totales están bien, en este como que no estaría alterado. La morfología también está bien, y haciendo referencia a lo que vos comentabas, sí, las células redondas también, acá sí también tenemos un tema, tenemos como muchas células redondas, ¿sí? Y lo que decíamos, si recordamos el valor de referencia, acá también está, si uno tiene más de 1 millón de formas redondas, peroxidasa positiva, ¿sí? Estas que estamos acá, fíjense que dice peroxidasa positiva, le dio un 65%. El 65% de 3 millones, que son las células redondas que vieron, da 1.950.000. O sea, tenemos casi 2 millones de leucocitos, ¿sí? En el semen. Entonces eso podría estar relacionado con una posible infección, ¿sí? Puede ser que ese paciente esté cursando un proceso infeccioso, ¿sí? Y por otro Aparte, lado, profe, tiene el examen físico, o sea, el examen físico del espermograma también lo tiene alterado, la licuefacción es incompleta, el color es amarillento, dice que puede indicar presencia de leucocitos. perfecto, que eso condice. Ajá, y la viscosidad está aumentada y creo que tenía que ser normal. Claro, tal cual. Y entonces ahí tenemos un poquito para poder explicar que esto es una manera, nosotros uno tiene como que ir desenrollando, ¿no es cierto?, el ovillo como para poder por ahí quizás interpretar qué es lo que puede estar pasando, ¿no? A ver, si bien la OMS no marca, no hace referencia a un volumen de eyaculado máximo, digamos, no es que uno dice cuánto puede tener, uno dice, bueno, menos de tanto, pero no tenés como un límite máximo de eyaculado. Antes se solía asociar mucho que volumen de eyaculado muy alto estaba relacionado con procesos infecciosos. Entonces, fíjense que en este caso también tenemos un volumen de eyaculado bastante alto, generalmente el promedio está en 1,5, 3 mililitros, ¿sí? Tenemos 7 mililitros de eyaculado. Dice que la viscosidad tal cual es aumentada. Y para que ustedes entiendan, la viscosidad aumentada es cuando uno dice, bueno, sería como cuando vos decís, tenés que estar nadando en dulce de leche. Y vos fíjate que habíamos dicho, por un lado acá, decíamos que teníamos los espermatozoides que tenían alterada la movilidad. Entonces, quizás estos espermatozoides que uno ve más lentos o no progresivos, ven que decíamos acá que teníamos menos espermatozoides progresivos de los que correspondía, quizás en realidad se debe a que tenemos un semen muy viscoso, ¿sí? Entonces no pueden como trasladarse fácilmente. Entonces uno de eso puede decir, bueno, quizás si yo le hago como un buen tratamiento antibiótico, si ese paciente está cursando, ¿no es cierto?, un proceso infeccioso, y si yo proceso esa muestra en el laboratorio, o sea, ¿qué significa? Cuando vos procesas la muestra, lo que haces es, le sacás todo lo que es el plasma seminal, te quedás con los espermatozoides y los resuspendés en un medio de cultivo rico en nutrientes. ¿Sí? Entonces los espermatozoides van a poder, estos que tiene, si bien son poquitos, la realidad es que van a estar en un menor volumen y van a estar moviéndose como mucho más, más vigorosamente como para poder, en tal caso, poder hacer una buena técnica de diseminación. Entonces, bien, dijimos que la viscosidad está aumentada, muy bien. El color amarillento también es otra característica que estaba alterada y que tiene un poco que ver con esto de la presencia de infección. Habíamos dicho que la licuefacción era incompleta, ¿sí? Eso también, la licuefacción incompleta también juega en contra de la movilidad. ¿Sí? Uno espera que en media hora el semen licúe. ¿Y debido a qué licuado? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que favorecía la licuefacción del semen? Acuérdense. ¿El antígeno prostático específico? Exacto, tal cual. Tenía que ver, ¿no es cierto?, las enzimas de la próstata, ¿sí? Son las principales. Entonces uno dice, bueno, quizás si yo le ligo, acuérdense que el examen físico más que nada evaluaba eso, evaluaba el funcionamiento de las glándulas anexas.
Entonces, si yo por ahí limpio un poco la muestra, me quedo con esto que no está tan mal, porque fíjense que las formas normales tenían una buena concentración de la morfología estaba buena, ¿sí? Acuérdense, cuando yo limpio la muestra, cuando yo proceso la muestra, me voy a sacar todo esto. Todas estas células redondas me las voy a poder eliminar. Entonces, ¿qué otro parámetro teníamos alterado? Ay, no me marca, ahí. Entonces teníamos los móviles progresivos, habíamos dicho alterados, y habíamos hablado acá de los leucocitos. Genial. ¿Y si se acuerdan un poquito de a qué podríamos llegar a atribuirle todas estas cosas? Si bien ya lo fuimos desasnando, pensando en lo que era la anamnesis, un poquito lo que yo les conté del paciente. ¿Qué les parece de todo esto que hablamos? Mira, nosotros tenemos un tema, por ejemplo, no tenemos nada, boludo. Como para entender un poquito qué es lo que puede ser que esté como jugando en contra. ¿Podría ser por el trabajo de él? Podría ser, sí, podríamos quizás pensar que tenga algo, porque fíjense que dice que si bien ahora hace 2 años que no está logrando un embarazo con su mujer, y no sabemos nada, ¿no es cierto?, de su mujer tampoco, pero también dice que antes sí había tenido un hijo, ¿sí? O sea, sería una infertilidad secundaria, ¿sí? O sea, un paciente que ya tuvo un hijo y ahora, bueno, está buscando su segundo con otra mujer, tal cual. Entonces, por eso es importante poder llegar a interpretar, ¿sí?, a qué se debe esto. Entonces acá, por ejemplo, para saber a qué se puede deber la zoospermia. Entonces fíjense, la presencia de anticuerpos antiespermáticos está relacionada con la zoospermia. Y la zoospermia, y vos decís, ¿qué son los anticuerpos antiespermáticos? Esto que habíamos hablado como aglutinación sí. Cuando uno dice aglutinación sí, vos estás hablando que observás en la muestra muchos espermatozoides unidos unos con otros, ¿sí? Y eso habla justamente de la presencia de anticuerpos antiespermáticos. La estenozospermia entonces también está relacionada con ¿qué? Con edad avanzada. Fíjense que él tenía 46 años. También está relacionada con ¿qué? Con la exposición a gente. Y dijimos que su trabajo era estar en control de plagas, ¿sí? Con agentes tóxicos. Y también hablaba de otra causa, podían ser infecciones que afecten al semen. Y estas infecciones que afecten al semen, y sí, estarían relacionadas con la viscosidad aumentada, con el color amarillento y la presencia de una gran presencia de leucocitos en el semen, ¿sí? Por eso entonces, si uno se pone como a indagar un poco, puede también tratar de darle como herramientas a ese paciente para que mejore su muestra, ¿sí? A eso voy. Una mala muestra, si bien esta muestra no es mala, o sea, no es mala, hay muestras que realmente son muy malas, ¿sí? Pero si uno ve una muestra que decís, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y bueno, primero estudiarlo, yo lo mandaría a este paciente viéndolo así, lo mandaría, por ejemplo, a hacer un cultivo de semen, ¿sí? Como para decir, bueno, ¿qué otra cosa le haría? Haría un cultivo de semen, como para tratar de descartarle, haría, por ejemplo, un estudio de anticuerpos antiespermáticos para ver si esta aglutinación que tiene que ver un poco con esto, que puede ser que haya anticuerpos antiespermáticos ahí. Y obviamente haber indagado, ¿no es cierto?, si tuvo golpes, torceduras o de chico. Muy bien. Bueno, vamos con este otro. Dice, en este caso dice, él es Mariano Espada, tiene 34 años, es taxista, trabaja más de 12 horas al día, fuma 15 cigarrillos por día y está en pareja hace 5 años con Melina, de 31, y se encuentran en búsqueda de embarazo desde hace 3 años. ¿Sí? Este es como el panorama inicial que nosotros sabemos de Mariano. Entonces, a ver, ¿y cómo es la muestra? Fíjense, habla que tiene un volumen de 0,7 mililitros, dice que tiene una viscosidad normal, es transparente la muestra, la turbidez está disminuida, el pH 5,8, licuefacción completa, la concentración tiene 100.000 espermatozoides por mililitro, el total de espermatozoides son 70.000 espermatozoides totales en todo el eyaculado. La movilidad es de 45%, móviles progresivos tiene 40%, móviles no progresivos tiene 5%, inmóviles tiene 54%, casi 55%, de los cuales de todos los espermatozoides inmóviles hay 35% que están vivos y 20% que están muertos. De esos espermatozoides que tiene, dice que el 80% están vivos, ¿sí? O sea, de los móviles y no, dice 80% están vivos. Y en cuanto a la morfología, tiene 2% de espermatozoides normales,
fíjense que tiene 1.400 espermatozoides normales en todo el eyaculado. Y en cuanto a la evaluación de las células redondas, tenés 200.000 espermatozoides, 200.000 células redondas, 2% POX positivo, peroxidasa positivo, y no tiene agrupación y no tiene aglutinación. En este caso, fíjense que es como un parámetro, es como un panorama como bien diferente al anterior, ¿sí? ¿Qué les llama la atención de ahí? ¿Qué parámetros ven que tiene alterado y cómo los podríamos, y después, bueno, tratar de pensando, ¿cierto?, qué se pueden atribuir? En el examen físico, Sí. el volumen disminuido, Ajá. el pH también es ácido. El pH es ácido, tal cual. Sí. Es volumen disminuido, entonces, pH ácido. Ajá. ¿Qué más? Fíjense que el color también les habla como que es transparente, ¿sí? ¿Y eso con qué tendrá que ver? Fíjense, la turbidez también dice que está disminuida, ¿sí? Y el pH ácido, tal cual. Ajá. El color puede tener que ver con la poca cantidad de espermatozoides totales que hay. Claro, uno ve acá y vos decís, cuando vos estás en el laboratorio y vos te ves una muestra así, vos decís, chao, que no tiene nada. Decís, viste, es como, si bien no es siempre el 1 más 1, 2, pero sí, siempre tiene mucho que ver con eso. Cuando vos ves una muestra que es muy transparente y vos ponés la pipeta dentro del tubo, viste, porque la muestra vos te la traen en el frasco colector, vos de ese frasco colector, después de hacer la medición de volumen, la pasás a un tubo desde 15 mililitros, los tubos cónicos de centrífuga. Bueno, una vez que lo pones ahí, vos metés la pipeta adentro, y una vez que vos ves la pipeta perfecta con todas, vos decís, bueno, si quiere turbidez muy disminuida. Es cantado que está muy relacionado con una baja concentración. Turbidez disminuida, y dijimos que tiene un pH muy ácido. ¿Y ese pH muy ácido con qué puede tener que ver? A ver, desmenucemos un poco esta parte. Hablaba de que podía estar alterada la función de las glándulas seminales, ¿puede ser? Puede estar alterada. Ajá. ¿Y las glándulas seminales qué aportan además en el eyaculado? Si vos decís, ¿qué es lo que te dan las glándulas seminales? ¿Qué es lo que así como la mayor aporte? Y no ayudan con el semen en sí, o sea, la producción del semen y todas las... ¿cómo lo puedo decir? Que en cantidad, digo, si uno tiene que pensar, las glándulas seminales, acuérdense que es lo que te aporta como un gran volumen. Vos del volumen total del semen, ¿sí? 60% lo aporta la secreción de las glándulas seminales, ¿sí? Para dar una idea. Y bueno, ¿y qué es lo que te aporta? Como decís, sí, ayudan al semen. ¿Por qué? Porque es lo que le dan, como la mayoría de los nutrientes, todo lo que es la glucosa, todo lo que es decir, la mayoría de los nutrientes están aportados ahí por las glándulas seminales. Entonces, estamos viendo que tiene como muy poquitito de volumen, ¿sí? Estamos diciendo que tiene un pH muy ácido, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿a qué se debe la licuefacción? Sí, ok, es completa. Entonces, quizás podemos pensar, la verdad que yo tendría que preguntarle al médico, ¿y cómo estuvo la valoración física? ¿Sí? O sea, digo, ¿será que esos conductos diferentes están bien permeables al tacto? ¿Será que ese epididimo se pudo detectar correctamente? ¿O puede ser que haya que haya como alguna interrupción y que no esté permitiendo, sí, que todo lo que es la secreción de las glándulas seminales llegue al eyaculado? ¿Sí? ¿Ves que decimos poco volumen, sí, y mucha acidez? Puede ser que en realidad lo único que estemos viendo acá en el semen sea como el producto de la próstata, ¿sí? Nos estemos quedando ahí y sin la producción de las seminales, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa está alterada en la concentración? Por ejemplo, en el examen microscópico. No sé si son lesiones cutáneas o el resto de enfermedades. A la tarde creo que hay más. Tiene poca concentración también. Tiene poquísima concentración, 100.000 espermatozoides es muy poco y muy poca cantidad de espermatozoides. 70.000 espermatozoides totales es nada. Es muy poco. Este paciente va directo, pero directo, así con este panorama, ¿no es cierto? Viste, ya dijimos,
hacer el estudio, solicitar segunda muestra, hacerle todos los estudios, pero digo, así si este espermograma se repitiera 2 veces, 3 veces, sumado, ¿no es cierto?, todos los estudios que hay que hacerle, y este paciente va de cabeza a una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. O sea, no es candidato para inseminación, no es candidato para una fertilización in vitro siquiera en el laboratorio. Tendríamos que ir con una técnica un poquito más avanzada, que es como es el ICSI, es como un poquito más allá, ¿sí? Bien. ¿Y qué más tenemos acá? Muy poquitos espermatozoides, pero ¿qué onda? ¿Se mueven bien? ¿Se mueven mal? Los móviles no progresivos también están re bajo. Está bien, pero los móviles no progresivos yo quiero que se muevan, ¿o no? Yo quiero que se muevan, yo quiero que sean móviles progresivos, ¿no? O sea, que los móviles no progresivos estén bajos, no me preocupa, porque yo lo que quiero a mí de estos, lo que a mí realmente, los que te van a aportar en la fecundación, ¿sí? Van a ser estos, los progresivos, los que tengan la posibilidad como de trasladarse y de llegar, ¿sí?, al óvulo, ¿sí? Si haces una técnica de alta complejidad como estábamos hablando, bueno, ya con que se muevan te sirve, porque vas a tener que ir a buscarlos directamente en el microscopio con un micromanipulador, y agarrar ese espermatozoide y meterlo dentro del óvulo. Por eso digo, sería una técnica como más compleja. Entonces no me preocupa tanto. ¿Qué más Lo que tenemos? sí están alterados son los inmóviles, que está alto el valor, en 54,7%. Ajá, 54, ajá, y teníamos que tener de inmóviles. Habíamos dicho que teníamos que tener formas móviles totales, decíamos que teníamos que tener más del 40%, más del 40%, eso no están alterados, esos están bien. Pero lo que realmente tenemos como alterado, fíjense, es la morfología. Tenemos solamente un 2% de espermatozoides normales, morfológicamente, ¿sí? Normales, muy poquitito. Fíjense, 1400 espermatozoides, nada más. Y después los agregados celulares, ¿eso cómo lo ven? Esto no es tan mal, ¿no? Fíjense que decía que teníamos que tener, decían menos de 1 millón. ¿Se acuerdan que si lo comparan con el paciente anterior, teníamos que tener menos de 1 millón de células redondas peroxidasa positivas? ¿Se acuerdan que yo les decía? Teníamos que tener menos, a ver, ¿qué significa célula redonda peroxidasa positiva? Una muestra de semen tiene que tener menos de 1 millón de leucocitos, ¿sí? Y fíjense, si ustedes miran acá, ¿cuántos leucocitos tiene este? 4000. O sea, estamos bien. Dentro de lo que es la muestra, que no es muy buena, bueno, al menos esta parte no está mal, ¿sí? Y además decíamos, no tiene agrupación y no tiene aglutinación. Y la agrupación y la aglutinación tenía que ver con la presencia, habíamos dicho antes, de anticuerpos antiespermales. Bien. ¿Y con qué lo podemos llegar a atribuir? ¿Qué se les ocurre? Pensando un poquito en el paciente este que estábamos hablando. Ay, ¿qué estoy haciendo? Tanto el hábito tabáquico como el sedentarismo son causantes de infertilidad. Claro, tal cual. Fíjense que tiene muy poquito, hay que empezar, ¿no es cierto?, a indagar todo, pero estamos hablando que fumaba mucho y además decíamos que estaba como sentado mucho tiempo, ¿sí? Sí, el sedentarismo, y más allá del sedentarismo, yo en realidad se lo adjudicaría, ¿viste?, como al estar tanto tiempo sentado. Piensen ustedes que en realidad lo que está aumentando mucho es como la temperatura testicular. Acuérdense que una buena espermatogénesis tiene que tener sí o sí menos de 2 grados de lo que es la temperatura normal del cuerpo, ¿sí? Para que se lleve a cabo una buena espermatogénesis. Entonces esta persona probablemente con su actividad diaria y encima que fuma mucho, ¿sí?, estaría probablemente como jugando un poco en contra con eso que habíamos hablado. Entonces, hablando de todo eso, podríamos ver y decir, bueno, la oligospermia, ¿a qué se puede deber? Ay, perdón. ¿A qué se puede deber? Bueno, por un lado, la alteración de hormonas secretadas por la hipófisis, dijimos mala alimentación, pero en realidad, fíjense que habla del estrés, criptorquidia, habla de varicocele, habla de la obstrucción de las vías espermáticas. ¿Vieron cuando yo les hablaba de la obstrucción de las vías espermáticas y yo les decía, claro, ¿por qué pensaría yo en eso? Y tengo poquito volumen, a su vez habíamos hablado que teníamos un pH muy ácido, entonces, bueno, quizás no estaba secretando del todo lo que son las glándulas seminales, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que pueden estar ahí
digamos, participando. Y en cuanto a lo que es la morfología, que dijimos que también estaba alterada, también estaba relacionada con, por ejemplo, habla de periodo febril, y el periodo febril también podíamos relacionarlo, por ejemplo, con esto, con su actividad de estar sentado tanto tiempo y aumentar la temperatura escrotal. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante tener como una buena anamnesis, como para poder saber, ante una primera mirada del espermograma, poder tener una idea de cómo guiar a ese paciente. ¿Sí? Y entender que uno tampoco tiene que ser totalmente tajante al momento sí, de dar una devolución. Y que esto es algo totalmente conjunto. El espermograma es solamente, si bien ahí dices la piedra angular del estudio de la fertilidad masculina, ok, pero no es determinante. ¿Sí? O sea, uno va a ver, ya te digo, si uno ve esta muestra, bueno, seguro hay que pedirle otra. Y si la próxima muestra está, en vez de tener 0,7, tiene un 1,5 mililitros, y en vez de tener 100.000, que yo tiene 2 millones de concentración, y sí, mejoró. Pero probablemente este paciente, ya estemos hablando de que es un paciente que tiene, si lo tenemos que definir a esta muestra de semen del paciente, diríamos que es un oligo, asteno no, porque se mueven, ¿sí? Pero una oligoteratosospermia, ¿sí? Si uno tiene que decir, tiene pocos espermatozoides y tiene mala morfología, entonces yo diría, bueno, este paciente su muestra es oligoteratosospermica, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que empezar a ver qué podemos hacer. Por ahí hay muchos pacientes que si tienen alteración de la morfología, a su vez está relacionado con lo que es con el varicocele. Después de hacerle una cirugía, a los 3 meses vemos que la morfología de los espermatozoides mejora, ¿sí? En este caso de este paciente, bueno, quizás puede mejorar la morfología, pero tenemos un temita acá con la concentración que también juega como muy en contra, ¿sí? Así que bueno, esto es un poquito como para contarle cómo se hace el estudio de un paciente cuando requiere estudios por fertilidad o no, porque tranquilamente puede ser que de repente ustedes lo que quieran, que ya hay un paciente que esté evaluando hacerse una vasectomía, por ejemplo, y entonces a todo paciente que desea hacerse una vasectomía, lo correcto es, bueno, primero hacer un estudio, un espermograma, y ofrecerle la criopreservación de semen, ¿sí? Decir, bueno, ok, quizás hoy tu interés no es, ¿no es cierto?, tener un hijo, no está planeado, no es lo que vos pensás, no es lo que vos querés, pero siempre sería más fácil que vos puedas, por ejemplo, resguardarte y congelar una muestra de semen, ¿sí? Y eventualmente, si después, en algún momento, te arrepentís, ¿sí? Y de repente vos, tu pareja o lo que sea quieren ser padres, podés acudir a la muestra de semen como para poder alcanzar la paternidad, ¿sí? Y para eso tendrías que hacer sí o sí un espermograma previamente, ¿sí? Bueno, chicos, no sé cómo les ha resultado, si han tenido como mucho inconveniente para escuchar las charlas o para leer la bibliografía, pero si tienen dudas, más allá de lo que hemos estado charlando hasta acá, me pueden contar, me pueden decir. Si no, esto sería como todo lo relacionado al tema. Profe, sí. En el caso de que se pidan 2 muestras, ¿cuánto tiempo pasa entre una y otra? Bueno, al paciente. Bueno, idealmente tendría que pasarle entre 2 y 3 semanas, por lo menos, la muestra, ¿sí? Idealmente entre 2 y 3 semanas, sí. Gracias. No, de nada. Muy bien. Profe, sí. Yo tenía una duda en cuanto a los valores normales de los inmóviles totales vivos y muertos. Sí. ¿Qué valores serían? Porque yo miré los videos y no los escuché. No sé si no los escuché o no estaban. Los valores totales de los inmóviles. ¿O sí. Los móviles? No, de los inmóviles. Vivos, bueno. Total, vivo y muerto. Bueno, eso en realidad uno puede tener, a ver, porque en realidad no es una técnica que uno, vos lo evalúes, vos lo que te interesa saber realmente es saber como la concentración de los móviles, ¿sí? Los inmóviles no te molestan. Vos lo que necesitas saber es que tener más de 40% de espermatozoides móviles, totales, ¿sí? Los inmóviles no es un tema.
¿sí? Porque vos lo que estás evaluando son lo que vos querés saber es qué material útil tenés vos para trabajar, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, tu muestra tiene 40% de espermatozoides móviles totales, esta es un parámetro dentro de la normalidad. Y si vos mirás dentro de los móviles, los que son traslativos, o sea, los que se mueven, esos deberían ser mayor al 32%, ¿sí? Los inmóviles es como que no le damos importancia, ¿sí? Perfecto, gracias. Porque a vos lo que necesitas como concentrarte es en el material que vos vas a utilizar, ¿sí? Lo que a vos te puede llegar a determinar si ese paciente, porque a ver, si vos tenés, suponte, espermatozoides inmóviles, todos son inmóviles, ¿sí? No tenés ni siquiera móviles in situ, ¿sí? No hay ni siquiera móviles in situ, vos esa paciente puede ser que tenga algo que se conoce, no lo nombramos, pero que se conoce como necrosospermia, o sea que todos los espermatozoides están muertos directamente, es un caso como extremo, ¿sí? Ahora, puede ser que, si eso se repite, ¿no es cierto? Es algo que se tiene que repetir, vos decís, bueno, este paciente tiene necrosospermia. Entonces, la única opción para ese paciente sería, por ejemplo, una donación de semen, ¿sí? También puede ser que haya un paciente que no tenga espermatozoides en el eyaculado, que uno de repente vea una asospermia y que a su vez tampoco le palpes, por ejemplo, el epidimo, no le palpes los conductos deferentes, y entonces vos digas, bueno, ¿qué pasa? Hay una obstrucción, pero si uno va y hace una biopsia testicular, uno puede llegar a encontrar espermatozoides en testículo. ¿Sí? Entonces uno saca una muestra de ese testículo, la procesa y puede utilizar esos espermatozoides en una técnica de reproducción asistida. No en una inseminación, ¿sí? Pero es distinto. Ustedes pónganse en los zapatos de ese paciente y vos vas a estar dándole un diagnóstico de pasar. Hay algo que se llama como duelo genético, ¿sí? Parece como muy catastrófico, pero en fertilidad se conoce como lo que es el duelo genético. Entonces vos decís, bueno, decirle al paciente, bueno, che, tenés que ir a un banco de semen, viste, si bien vos lo tenés que procesar, nada más, ¿sí? Cuando uno quiere ser padre, punto, ¿sí? Entonces es como que uno vas pasando barreras, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es como que tratar de ser cuidadoso en cuando uno va haciendo la devolución de los resultados. Bueno, chicos, espero que les haya sido interesante y cualquier cosa, y cualquier duda o lo que quieran. Es un área linda, es un área del área de lo que es la reproducción asistida, es linda. Hoy por suerte tenemos una ley desde el año 2013 que cubre a todos el tratamiento de reproducción asistida, todos. Particularmente algo muy importante para saber y que no es muy conocido, es que si uno tiene la desgracia, ¿no es cierto?, de tener un paciente, ¿no es cierto?, o un conocido o lo que sea, que de repente tiene alguna patología grave, ¿no es cierto?, como puede estar pasando un proceso oncológico, ¿sí?, o algo que pueda comprometer seriamente su fertilidad, ese paciente tiene la opción de poder congelar semen o... Esta charla está enfocada en factor masculino, ¿no? O en el caso de las mujeres, poder congelar óvulos, y eso está totalmente cubierto por las obras sociales, ya sea la parte pública o la parte privada, está totalmente cubierta. No congelar gametos por causa social, por motivo social. Por ejemplo, no sé, yo soy una mujer que tengo 38 años y digo, bueno, no quiero ahora, quiero estudiar, quiero viajar, quiero trabajar. En ese caso no te lo van a cubrir. Pero si uno tiene una indicación médica, ¿sí? Vos decís pacientes que tengan, no sé, lupus en un proceso activo, que vos tengas que sean oncológicos, ¿sí? O que tengan, o pacientes que quieren someterse a protocolos de hormonización, ¿sí? Por cambio de sexo, por ejemplo, también está indicada la criopreservación de gametas, ¿sí? Porque vos digas, bueno, quizás yo no sé, quiero cambiar, ¿no es cierto?, mi sexo, pero sin embargo quiero el día de mañana poder tener un hijo con mis gametos, con mi material genético, ¿sí? Y en esos casos está cubierto. Así que eso está bueno saberlo. Por eso digo, es un tema que por ahí no está muy conocido, pero es interesante. Y por eso, y ustedes como futuros médicos, por eso digo, independientemente de si se dedican o no a la especialidad, está bueno que
lo sepan, ¿sí? Porque si por ahí de repente viene un paciente y no tiene nada que ver y te dice, y yo quiero tal cosa, decís, bueno, ¿por qué no consultas? ¿Viste? Y lo que sí, saber que rápidamente ante la búsqueda de un embarazo, si uno tiene más de un año sin conseguir un embarazo, tiene que consultar. ¿Sí? No, en el caso del hombre no es tan importante la edad, pero en el caso de la mujer sí. Así que cuanto antes manden a consulta, mucho mejor. ¿Llegó a esa conclusión? No sabemos. Pero hay opción. Chao, se cortó. Encima cómo quedó. Lista para la acción. Acá sabe que sabe el tema. ¿Se terminó, muchacho? ¿Cortamos? ¿Qué hacemos? Nos vamos. ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? Ya son las 6, encima. Ya entra en otro grupo. No, nos fuimos de tiempo. Todos mirando así como boludo, che. ¿Qué haces? El Nico se ríe. ¿De qué se ríe? Y aparecen todas las cámaras. Mira, yo y con el gato. ¿Cuál? El gato blanco. Ahí está. Este lado. Ay, lo vi. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, vayan desconectándose porque está el otro grupo ya para ingresar. La doc se le desconectó, debe haber tenido un problema con internet, así que si tienen alguna duda después le escriben, pero están los chicos del... Acá estoy, perdón. Hola, Perdón, me quedé, no sé, tenía la... Te descubrí, la vigilante, la botona, gadea. Por razón. Ahí está, gorra. Yo ya veo.